de Dios. Así es, exactamente. Hoy veremos un tema que tiene que ver un poco con enfrentarnos a este nuevo año. ¿Y cuántos saben que es bueno antes de llegar al nuevo año hacer un poco de balance? Y eso es el consejo que Dios nos da en esta mañana. Más que un consejo, bueno, es un consejo y una invitación. Y entonces el Señor nos dice en esta mañana, el nombre de este mensaje es: pongámonos a cuenta. Amén. No se asusten, Dios es bueno. Y para que tengamos una base bíblica, les invito a que me acompañen a Isaías capítulo 1, libro del profeta Isaías capítulo 1, versículo 18. Amén. Isaías 1, 18. ¿Lo vamos a poder poner en pantalla, hermanos? Sí. Amén. Porque ¿alguien necesita una Biblia? ¿Necesita una Biblia? Aquí vamos a pasarle una Biblia al hermano entonces. Yo tengo todos mis apuntes aquí y algunas Biblias también aquí puedo rápidamente consultar. Ajá, ok, ahí tiene ya la otra. Gracias, Señor. Así dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 1 versículo 18. Dice: venid luego. Ahí encontramos una coma, ¿cierto? ¿Sabe qué significa ese luego? Pronto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán, diga conmigo, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, repita conmigo, vendrán a ser, una vez más, vendrán a ser. ¿Qué significa eso? Van a llegar a ser, se convertirán en esto, vendrán a ser como blanca lana. Amén. En el versículo que hemos leído, Dios nos dice: venid luego y estemos a cuenta. Pero ¿qué significa estar a cuenta? Veamos la traducción que nos da la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, el Señor dice: vengan y arreglemos el pleito. Wow. Podemos decir que estar a cuenta significa estar en paz, hacer las paces, arreglar las cosas, quedar en paz con alguien, ¿sí o no? Ok, en este caso con Dios. Mis amados hermanos, si hay algo que necesitamos hacer antes de entrar en este nuevo año lleno de retos y de tantas cosas, es estar a paz con 3 personas. ¿Cuáles son esas 3 personas? Algunos piensan con la suegra. No. Primeramente con Dios, después con mi prójimo y después con nosotros mismos. Amén. Es importante esto, pues si no nos ponemos a cuenta, si no arreglamos las cosas, vamos a pasar un año más sin paz, sin gozo, con resentimientos, con mucha amargura o remordimientos, si es que en este año hemos hecho cosas para dañar a otros, o porque tal vez alguien nos ha hecho daño y no hemos podido perdonar. Es importante que este año lo comencemos. Mire, no es cuestión de agüero el año entrante, ni de comenzar a hacer propósitos y cosas como esas que generalmente no cumplimos. ¿Cuántos han incumplido las promesas de fin de año? Nadie levanta la mano. Confiesen. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes necesitan ponerse a cuentas con Dios? Veamos cómo podemos ponernos a cuentas con estas 3 personas. Y pongámonos a cuentas primeramente con Dios. Esto es algo que no puede esperar. Él mismo nos dice: venid luego. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Rapidito, así como decimos en Colombia. Una vez más pregunto, ¿cuántos de ustedes necesitan ponerse a cuentas con Dios?
¿Y cómo puedo estar a cuentas con Dios? Primeramente nos dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no confesamos nuestros pecados, pues resulta que estamos cometiendo un gravísimo error. Porque no confesar el pecado es decirle a Dios: no me importa lo que tú piensas, yo pienso que está bien hecho y aquí mando yo. ¿Cuántos piensan así? No levanten la mano ninguno ahorita. Hermanos, si no venimos delante de Él reconociendo nuestra condición, nuestro interior, nuestra vida se va secando poco a poco. Y esto es lo que le sucedió o le sucedía al rey David. David en el Salmo 32, capítulo 32, versículos 3 al 5, dice cosas muy interesantes. Me gustaría que me acompañen ahí. Y el versículo 3 del Salmo 32 dice: mientras callé, o sea, mientras no confesé, mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Wow. Hoy es día, mi amado hermano, de confesar, de hablar con Dios. Es día de vivir en la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario por medio del derramamiento de su sangre preciosa. Amén. Es día de confesar cosas. No necesita confesárselas a otra persona. Yo no sé si usted lo sabe, pero quiero recordarle que la promesa del Señor es que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí, Él está aquí, es su promesa. Y yo no sé cuántos de ustedes lo pueden creer, pero yo le creo a Dios. Amén, Él está aquí. Y es importante entonces que confesemos, hablemos con Dios en este día. Dice el versículo 4 del mismo Salmo 32: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió, escucha esto, mi verdor como sequedades de verano. Wow. Ustedes y yo que vivimos en este país, creo que entendemos muy claramente lo que es estar seco y lo que es estar en verano y lo que es estar en invierno y lo que es estar en primavera y todas estas cosas. Y el rey David dice: más o menos como algo que ha sido abrazado por el calor, así me sentí yo de seco, de vacío, sin fruto, sin alegría, sin verdor, sin frescura en mi vida. ¿Por qué? Por haber callado, por no haber hablado lo que tenía que hablar. Y lo que tenía que hablar no era otra cosa sino confesión de su pecado. Por eso ya les dije que hoy es un día para hablar con Dios, para confesar nuestros pecados, para ponernos a cuenta con Él. Amén. Versículo 5. Mire lo que luego Él hizo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántos saben que si nosotros pedimos perdón a Dios, Él es grandioso, maravilloso, misericordioso, y tendremos perdón de nuestros pecados? Amén. Tendremos que tener como segundo punto para estar a cuenta con Dios un verdadero, genuino arrepentimiento en nuestro corazón. La palabra del Señor en 2 de Corintios 7:10 nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Ya les voy a explicar un poco esto. Mira cómo termina el versículo 7, el versículo 10 de 2 de Corintios capítulo 7. Dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. Es que piensen en esto. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando yo tengo tristeza por haber pecado, y esa tristeza viene porque Dios comienza a redarguir mi corazón, entonces yo tengo una tristeza que según Dios
es para salvación, porque cuando yo presento mis pecados delante de Cristo, Cristo lava mis pecados con su sangre, entonces soy perdonado. Por lo tanto, no tengo de qué arrepentirme de haber tenido esa tristeza, sino que estaré gozoso de haber tenido esa tristeza que me condujo a salvación. Pero cuando estamos tristes por las cosas del mundo, cuando el mundo es quien nos entristece, lo único que puede resultar para nosotros es, según el versículo, un producto de muerte en nuestras vidas, de muerte espiritual, porque estamos entristecidos, porque a veces no logramos las cosas del mundo, o el mundo nos trae tristeza porque hemos pecado contra Dios. Pero cuando no confesamos, esa tristeza se queda ahí. Yo no sé si usted ha pasado todo este año con alguna tristeza guardada. Yo no sé si usted tiene un pecado por confesar este año, pero quiero decirle que realmente es importante que no comencemos este nuevo año con cosas guardadas, añejas, que están dando mal olor delante de la presencia del Señor. Y el pecado que hayamos cometido hace separación entre Dios y nosotros. Amén. Así, mis hermanos, amados hermanos, que la tristeza que nos produce el pecado con el que hemos ofendido a nuestro Dios no nos lleva al verdadero arrepentimiento. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos entristecemos, pero no hemos decidido darle la espalda al pecado con el que ofendemos a nuestro Dios, realmente estamos cometiendo una gran locura. Porque si hay algo que es terrible delante de Dios, es el pecado. Pero piensa en esto: si nosotros aún guardamos el pecado, ¿cuánta es la locura? ¿Cuánta es la desfachatez? ¿Cuán indolentes somos con nuestras propias almas? Este hombre David, el rey David del que hablé hace un momento, en el Salmo 51 nosotros lo encontramos hablando con Dios de una manera, wow, terrible, profunda, arrepentido. Pero él tenía un deseo. Y en el Salmo 51, en el versículo 7, veremos el 7 y luego veremos el 10, él le hace una petición a Dios, la cual tal vez sea algo importante para nosotros hoy. Una petición que tal vez nos ayude a enfrentar este momento decisivo de prepararnos para este nuevo año, de ponernos a cuentas con Dios. Y él le pide algo en el versículo 7: purifícame. Dígame, cuando nosotros queremos purificar algo, ¿por qué es? Exacto. Él entendía que su corazón estaba contaminado con el pecado. Él entendía claramente la necesidad de sentir una limpieza. Y por eso dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí la blancura de la que se habla no es otra cosa que la pureza y la santidad. Ustedes y yo sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Usted en este mismo momento puede decirle: Señor, purifícame de las cosas que he hecho este año. Límpiame, Señor, lávame, porque quiero comenzar un nuevo año digno delante de ti. ¿Cuántos confían en que Dios puede cambiar su vida? ¿Cuántos confían de que Dios puede limpiar su vida? ¿Cuántos confían en que Dios puede lavar su vida y prepararlo para mejores cosas en este próximo año? Mire, yo no le estoy vendiendo una idea. Yo le estoy repitiendo lo que la palabra del Señor dice, y el anhelo que en ese momento David tenía para ser purificado, para ser lavado, porque entendía su condición. Y si hay algo importante es que usted y yo hoy, libres de cualquier hipocresía, entendamos nuestra condición. Amén. Aquí el salmista entonces anhela retomar la vida espiritual que tenía antes de su pecado. Una vida de rectitud, en otras palabras, la vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos anhelar, desear, querer y pedir a Dios para este nuevo año. Amén. Dios demanda que hoy nosotros nos presentemos delante de Él
para aclarar el porqué de nuestro silencio, por qué hemos callado, el por qué hemos abandonado nuestro lugar secreto, el por qué hemos sido tan lentos, tan flojos, como decimos en Colombia, en la oración. Dios quiere que nos pongamos a cuenta con Él. Dios quiere recordarnos que cuando hacemos amistad con el mundo, nos convertimos en contrarios a Él, en opositores a Él, en enemigos de Él. Dios quiere hablarnos hoy de lo sucio de nuestro corazón, pero también tenga usted claro algo, hermano, que Él no solamente quiere poner el dedo en la llaga, Él lo va a hacer, pero al mismo tiempo, en ese mismo momento, en todo su poder, con toda su misericordia y su amor, comenzará a sanar toda herida que haya en su corazón, porque Él tiene ese poder. Él puede hoy juzgarnos, pero de la misma manera hoy puede declararnos absueltos, redimidos, comprados por la sangre de Cristo. Amén. La pregunta es, ¿quieres tú eso? ¿Quieres tú comenzar este nuevo año con esos nuevos retos, esas dificultades? Mire, a mí me gustaría, y le voy a decir esto algunas veces en este mensaje, a mí me gustaría decirle que el nuevo año viene todo perfecto. A mí me gustaría poder decirles, hermanos, les aseguro que todo va para bien. Pero no predicamos eso en esta iglesia. Sería irresponsable de mi parte. Sería un mentiroso si les digo que el año entrante solo tendremos victoria y victoria, y que nada malo va a pasar, que ninguno se va a enfermar, que la suegra se va a convertir en buena gente. No, eso es casi imposible. ¿Cuántos quieren a la suegra? Levante la mano. Las suegras, mis suegras, le mando un beso desde aquí a mi suegra, que seguramente va a ver esto algún día. Hermanos, Dios quiere que hablarnos de nuestra falta de integridad, algo que es inconcebible entre nosotros los cristianos. Nosotros le fallamos a los hombres y le fallamos a Dios, pero Dios quiere cambiar cosas en nuestras vidas. Dios quiere que este próximo año podamos enfrentar las dificultades con mayor integridad. Amén. También debemos ponernos a cuenta con nuestro prójimo. Hay un versículo que nos ayuda a poner respaldo bíblico a esto, obviamente, y también nos habla de una prontitud, de hacer algo muy rápido cuando tenemos dificultades con nuestro prójimo. Mateo 5:25, acompáñame ahí, por favor. ¿Qué dice aquí? Ponte de acuerdo con tu adversario algún día. ¿Dice así? ¿Cuándo? ¿Será que Dios está apurado por algo? Nos está hablando hoy de que pronto, muévase, hágalo luego, pronto. ¿Por qué? ¿Sabe qué quiere Dios? Dios quiere que nosotros veamos la realidad. Es que a veces estamos un poco ciegos ante la realidad. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de la gran necesidad que hay de estar a cuentas con Él, pero también con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, porque eso es un estorbo en nuestra vida espiritual. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Obviamente que no estamos hablando de cárceles materiales ni terrenales. La vida espiritual debe ser cuidada de una manera mucho más, escuche esto, mucho más responsable que nuestra vida física. Yo soy un poco irresponsable con eso de mis enfermedades. Tengo esta mano golpeada hace un tiempo y todavía no voy al médico. Bueno, no me ayudó y ahora tampoco he vuelto. Pero sabe, en las cosas espirituales tenemos que estar mucho más atentos. Y lastimosamente nosotros tenemos mucho más miedo de las cosas terrenales que de las cosas espirituales.
Hay una gran necesidad de tener esa prioridad. Una de las cosas que a mí me gustaría que usted tenga claro en este año que termina, pero mejor para el próximo, es la necesidad imperiosa de vivir una vida conforme a lo que usted dice. Una vida conforme a la que usted dice tener, incluso en las redes sociales. Una vida conforme a la palabra de Dios y no conforme a sus propias palabras. Una vida que manifieste que Cristo es su Señor, que Él es su Salvador y de que usted es realmente un hijo de Dios. Mis amados hermanos, como cristianos no debemos entrar un nuevo año con pleitos y enemistades. Si no queremos arreglar nuestras enemistades, si no encontramos una buena razón para arreglar nuestros pleitos y enemistades, si somos de aquellos que cuando nos hablan de ponernos a cuentas con nuestro prójimo decimos, yo no, ¿yo por qué? Al fin y al cabo, Él es el que tiene que venir a mí, porque yo soy así, yo soy fuerte, algunos dicen. Así era mi abuelito, así era mi papá, y yo heredé lo mismo. Y no es por nada, y estoy orgulloso de ser así, no le pido perdón a nadie. ¿Qué? ¿Cuántos de esos hay aquí? Levante la mano. No, eso ya eran, ¿cierto? Eso éramos en otro tiempo. Éramos. Y si algo queda de eso todavía, hoy es una maravillosa oportunidad para decirle, Señor, límpiame de eso y lávame, mi Dios, porque necesito mostrar tu gloria allá afuera. Aquí todo el mundo es muy buena gente, aquí todo el mundo es muy buen cristiano, pero allá afuera necesitamos mostrar la verdad de este evangelio. Amén. Entonces, el Señor te invita esta mañana a hacer algo. Por favor, acompáñame a Efesios capítulo 2, versículos 14 al 17. Y usted entenderá por qué es importante vivir o tener paz. Dice la palabra del Señor, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué está diciendo el Señor? Del pueblo judío y del pueblo gentil hace uno en Cristo Jesús. Amén. Aboliendo en su carne, mire lo que le costó las enemistades al Señor, el sacrificio de la cruz. Por medio del sacrificio de la cruz, Él abolió en su carne las enemistades. Para Dios son tan desagradables las enemistades que Él las tuvo que pagar por medio del sacrificio en su cuerpo. 39 latigazos en su espalda. ¿Sabe cómo eran los látigos de ese tiempo? Con incrustaciones de hueso y de metal. Y cada latigazo rompía la carne de la espalda de mi Señor. Eso le costó a Él abolir la enemistad de dos pueblos. ¿Cómo no usted y yo abolir toda enemistad en esta tierra si es que decimos que somos hijos de Dios? Hoy es una invitación también para eso. Olvidemos ya todo lo pasado y toda nuestra carnalidad. Entonces, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, o sea, ambos pueblos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes estábamos lejos? Los gentiles, y a los que estaban cerca. Mi amado hermano, si hay un problema de enemistad en su vida, yo le invito a que mire la cruz. Miren la cruz. La cruz mató las enemistades entre los judíos y los gentiles, entre Dios y el hombre. Y usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Usted y yo somos herramientas en las manos para que Dios y el hombre puedan reconciliarse. ¿Cómo? Predicando esta verdad, trayendo a los hombres el mensaje de una verdad inefable, de una verdad maravillosa que nos ha hecho libres. Amén.
La cruz significa que Dios ya te perdonó tus ofensas y que tienes que perdonar a tu prójimo así como Él te perdonó a ti. Entonces es importante estar a cuentas con los hombres. Para ponernos a cuentas con nuestro prójimo son necesarias dos palabras: perdón y perdonar. Tengo que perdonar también entonces al que me ha ofendido. La palabra del Señor dice en Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Tengo que pedir entonces perdón al que yo he ofendido. Mateo 5:21 al 24 nos muestra cómo el mismo Señor Jesús nos habla de una manera, wow. Dice así, vamos a Mateo 5:21 al 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿A quiénes? A los antiguos. Está hablando de los mandamientos iniciales de la ley de Moisés. Dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Y el versículo 22 dice algo tremendo. Mira lo que dice el Señor Jesús. Pero yo os digo, wow, la ley era fuerte, no matarás. Incluso en los tiempos antiguos, si alguien mataba a otro, tenía que cargarlo hasta que se muriera con él mismo. Era una cosa horrenda. Pero luego Jesús dice, se les dijo que ustedes serían culpables de juicio antes por matar a otra persona, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús puso mucho más alto el estándar. Ya no necesito matar a otro para ser culpable de asesinato. Ahora, dice el Señor, pero yo os digo que si solamente lo odias, que si solamente lo tratas mal, estás en la misma condición. Eres culpable de juicio. Por tanto, versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. No es que porque yo soy muy buen ofrendador en la iglesia, entonces yo soy mejor hermano. No, mi hermano, a Dios no podemos burlarlo. Y si nosotros venimos ante Dios con un corazón lleno de odio, de resentimiento, por más de que tus ofrendas vengan cumplidamente, Dios no las toma en cuenta. Dios no necesita el dinero tuyo, y mucho menos necesita el dinero que tú das simplemente para acallar tu conciencia. Dios quiere que cuando tú des con gozo, pero sobre todo cuando tú des estando en paz con tus hermanos. Por eso dice, anda y deja tu ofrenda y luego vienes. Anda y ponte de acuerdo con tu hermano, perdona o pide perdón. Y entonces podrás venir y presentar tu ofrenda. Pongámonos, hermanos, entonces a cuenta con nosotros mismos también. Hemos visto ponernos a cuentas con Dios, ponernos a cuenta con nuestros hermanos, pero es necesario ponernos a cuenta con nosotros mismos. ¿Cómo será eso? Piensa usted tal vez. Mateo 22:39 nos dice algo muy hermoso, y es lo siguiente. Hablando el Señor Jesús de lo que era más importante del primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto que sí? Pero luego dice él, y el segundo mandamiento, y aquí reúne todo el resto de los mandamientos. Mire lo que dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes lo están leyendo aquí en la pantalla. Si debo amar a mi prójimo, ¿cómo no he de amarme a mí? Si debo perdonar a mi prójimo, ¿cómo no perdonarme a mí mismo? Muchas veces, mis amados hermanos, la mayor amargura que llevamos en el corazón es por la culpabilidad que sentimos, y sentimos culpabilidad por lo que hemos cometido.
por los errores o pecados que hemos cometido, por las oportunidades. A veces nos sentimos culpables por las oportunidades perdidas. Pero ¿por qué no hice eso? A veces decimos, nos sentimos culpables y nos amargamos porque no hemos hecho algo que tal vez nos convendría hacer. También nos enojamos con nosotros mismos por nuestras malas decisiones, por haber creído ingenuamente las promesas de alguien que nos engañó, por haber hecho cosas que dañaron a personas que amamos. Es algo tan tremendo esto, que nosotros generalmente le hacemos daño a las personas que decimos amar. ¿Sí o no? Mira, las personas que más reciben daño de nuestra parte son nuestra esposa o esposos, los hijos y hasta los padres. Y a ellos son los que más amamos, ¿sí o no? ¿Cuántos aman a la esposa? A ver, hombres que aman a la esposa aquí, ¿si están o no? No me griten tampoco. Esposas que aman a los esposos, ¿a dónde están las esposas? No, pero algunas no levantan la mano. Uy. Cuando dije hombres que aman a las esposas, algunos se quedaron ahí todavía, la miraron y ella con el codo. No hay nada como codo en la costilla para que uno responda bien. Pero los que no son casados tienen padres, ¿cierto que sí? Y hay padres que no tienen esposa, y hay esposas que no tienen esposo. Eso ya es otro asunto, pero déjeme decirle algo. Es necesario que entendamos que nuestra actitud hacia nuestros seres amados generalmente causan daño, y que son ellos los que sufren más. A veces nos sentimos culpables por haber abandonado personas que tal vez nos necesitaban. Y es que definitivamente todos hemos hecho cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos. ¿Cuántos de aquí saben que eso es verdad? ¿O solamente yo? Aquí todos son angelitos, como siempre les digo. Más bien hay cosas por las cuales nos sentimos avergonzados por lo que hemos hecho. Sentimos que merecemos ser castigados, y muchos se castigan a sí mismos y se menosprecian a sí mismos. Se odian a sí mismos pensando que no merecen nada en la vida. Pero la palabra de Dios nos dice algo sobre nuestra culpabilidad, y yo quiero que tenga bien claro esto. Yo quiero que hoy el Señor sane áreas en su vida que usted no se ha dado cuenta y de cosas que usted cree que han sido tan malas que ni siquiera se las perdona. Pero si no se las perdona a usted mismo, pero si Dios se las perdonó, ¿quién es usted para decirle a Dios que no le perdona? ¿Cierto? Salmo 103, versículo 11 en adelante hasta el 13 dice lo siguiente: ¿ya están cansados? Porque yo tengo una prédica hasta el año entrante. Dice la palabra del Señor así, dice el salmista: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Wow. Eso significa que el temor a Dios, ese temor reverente a Dios, crea una distancia entre lo que yo pequé y mi estado actual. Le voy a dar un consejo en el contexto de lo que estoy diciendo. Cada vez que el diablo le recuerde un pecado antiguo, dígale: gracias, Señor, porque ese pecado ya me lo perdonaste. Amén. ¿Sabe qué hace el diablo? Ay, con este no pude. No le ponga cuidado al diablo. Dígale solamente: diablo, el Señor te reprenda. Nada más. No voy a comenzar como algunos que comienzan en la guerra espiritual y a dar patadas y a poner los pies en el techo. No. Algunos quieren caminar de cabeza porque así la unción es mejor. No, nada de eso. Es muy sencillo. Si el diablo le recuerda sus pecados, dígale: mire, diablo, la palabra del Señor dice que Dios envió mis pecados al fondo del mar. Yo no sé si tú eres buzo para ir a buscar mis pecados por allá, porque yo no quiero.
Yo no voy a ir allá, están lejos de mí. Amén. Entonces dice la palabra, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos, mire, y cuánto está lejos el oriente del occidente, eso hay una distancia grande, ¿cierto? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Están lejos, ¿por qué las traemos? ¿Por qué permite que el diablo le diga mentiras? Amén. Y fíjese, luego pone el Señor un ejemplo aquí en su palabra y dice el versículo 13: como el padre se compadece de los hijos. Esto los que somos padres lo entendemos un poco más, porque los hijos que tenemos son lindos, ¿cierto? Hermosos, preciosos, pero a veces merecen un garrotazo, mano, se portan a veces tan mal. Sin embargo, tenemos esa compasión, decimos, no, este es mi pequeño. Algunos hijos hay que darles duro, así estén ya dispuestos o prontos a casarse, hay que darles duro. O aunque estén casados, ¿sí o no, hermana Doris? Aunque esté casado hay que darles, son hijos, siguen siendo, hay que darles. Eso decía mi abuelo. Le decía a mi mamá y a mis tíos, así estén casados, vienen y le doy palo. Y todo el mundo se ríe, pero a veces se ponía así bravo el viejito. Así que esa compasión que tenemos como padres es algo hermoso, ¿cierto? Pero imagínense cuando está de parte de Dios hacia nosotros, Él siendo un Padre perfecto. Él no tiene compasión, Él es compasión. Amén. En esa compasión del cielo se derrama sobre nosotros. Dice así que como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece de Jehová de los que le temen. Wow, el temor a Dios, una vez más, es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Amén. Él ha quitado nuestras iniquidades y las ha puesto lejos de nosotros. Él nos ha perdonado y nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos. Eso no significa que justifiquemos lo malo que hemos hecho, sino que recibimos su misericordia y gracia sobre nuestra vida. ¿Nos queda claro eso? No es que decimos, yo me perdono yo a mí mismo porque pues al fin y al cabo yo soy hijo de Dios, así esté siendo adúltero. No es para justificar nuestro pecado. Podemos recibir y sentirnos perdonados y podemos perdonarnos a nosotros mismos basados en la misericordia y gracia que derrama Dios sobre aquellos que le temen. Amén. Pero hermanos, si cedemos ante los ofrecimientos del mundo, le aseguro que tarde o temprano nuestros deseos por Dios se verán cada vez más reducidos, al grado de llegar a desaparecer y abriendo el camino rumbo a la apostasía, al enfriamiento en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos saben que nadie se enfría de la noche a la mañana? Sino que es un proceso lento y silencioso que va transcurriendo en nuestra vida por el descuido de nuestro amor por Dios. Nos descuidamos en mostrarle a Dios nuestro amor. Cuando nos descuidamos de mostrarle a Dios nuestro amor, automáticamente comenzamos a amar más al mundo. Y aun cuando podemos estar viniendo a las reuniones, podemos incluso estar practicando algún servicio en la iglesia, nos vamos enfriando. ¿Cómo puede ser esto que en medio de la iglesia nos pase eso? Ya casi termino para que no comiencen a mirar mi rayado. Apocalipsis capítulo 2 versículo 1, vamos a ir hasta el 4. Hoy hemos visto bastantes versículos para que no se duerman. Levanten la mano los que tienen sueño. Algunos se aguantan, ¿no? Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 algo que es realmente, es muy interesante, porque aquí el apóstol Juan, quien recibe esta revelación, dice:
de parte de Dios, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, aquí está hablando nuestro Dios todopoderoso. Y dice, y nos dice esta mañana: yo conozco tus obras, y yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Bueno, aquí nos ha tocado probar a esos que dicen ser apóstoles, que son reprobados de parte del Señor. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjese, aún en medio de toda la liturgia cristiana, en medio de todo en la vida cristiana, en medio de vivir en la iglesia, en medio de incluso de ser esos que usamos terminología de que nos saluda a alguien y a veces nos ponemos así muy espirituales. Que el Señor le bendiga. Y cerramos los ojos y nos ponemos así muy con aire de santidad. Aún en medio de un vocabulario cristiano, aún en medio de una congregación, nosotros podemos hacer cosas sin amar a Dios. ¿Sabe? Sin nuestro amor, sin nuestra pasión, sin nuestro compromiso para con Dios, comenzamos a enfriarnos. Yo no sé si a alguno le ha pasado o le está pasando. Gloria a Dios por esta palabra en esta mañana. Hermanos, nuestro corazón comenzará a inclinarse al otro lado de la balanza, amando al mundo, enfriando la pasión por Dios, dejando el primer amor para irse en pos del amor al mundo y todo lo que en el mundo hay. El mundo nos manda luces nuevas cada día. El mundo nos manda ilusiones nuevas cada día. El mundo nos anima a ir a Él cada día. La lucha es verdadera. El que no tenga esa lucha es porque aún no ha conocido al Dios del cielo, aunque esté en la iglesia. Amén. Le quiero decir que el amor por el mundo es la forma sutil de Satanás para seducir y hacer volver a los hijos de Dios al viejo estilo de vida, a la vieja forma de pensamiento. Empezamos añorando y terminamos revalorando lo que el mundo representa. Frente a este desafío del año entrante, del cual hace un momento les decía que me gustaría darles muy buenas noticias. Frente a este desafío, lo que nosotros necesitamos hoy es ponernos a cuentas con Dios, ser fortalecidos por su Santo Espíritu y vivir firmes y constantes en la obra a la cual Él nos ha llamado. Entonces empezamos añorando y terminamos dándole un gran valor a lo que el mundo representa. Pero la palabra del Señor en Santiago 4:4 nos dice: oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que se dice o se decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Aquí está en la versión, esta es la Reina Valera del 60, yo tengo otra versión. Hermanos amados, el enfriamiento empieza con volver a amar aquello de lo cual Cristo nos rescató. Eso es una locura. Es doloroso. Mire, yo no creo que como pastor pueda haber cosas más tristes que encontrarme a personas que un día conocí caminando en el Evangelio y hoy estar totalmente arrastrados por el suelo del mundo. Qué doloroso es ver a personas que un día levantaron sus manos, adoraron a Dios, pero ya se extraviaron, pero ya no están en los caminos de Dios. Solamente queda escombros en sus vidas, solamente ruina, desgracia y vergüenza por ponerle oído al enemigo. Fíjese,
Así pasó con los judíos en el Éxodo. Empezaron a recordar su mundo, su vida en Egipto, sus comidas, sus hábitos, sus estilos de vida, etcétera, etcétera. Y eso les fue contado por maldad y muchos murieron por ello. Dios les había sacado de ese mundo, pero ellos no supieron esperar. Y aquí hay un punto importante, mi amado. Yo no le voy a decir que el próximo año sí viene la bendición, como algunos acostumbran a decir. Dios me libre de vender ideas aquí. Pero sí quiero decirle que saber el esperar en Dios es de sabios. En todas las áreas. ¿Saben? Cuando tenemos una necesidad, queremos y comenzamos muy animados y decimos, no, yo espero en el Señor. Disculpen. Pero pasan 2 o 3 semanas y ya el que espera se desespera. Y si espera, no es manzana. Es una tontería. Pero, ¿por qué se ríen? Era una tontería, en serio. Si nos desesperamos en 2 o 3 semanas, es porque no hemos entendido que Dios es soberano. Y no importa si Él se demora 1 semana o 100 semanas, si Dios lo ha prometido, Él lo cumplirá en el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto. Dios no sana a nadie antes de estar enfermo. ¿Sí o no? Dios no enriquece a ninguno si no es pobre. Hay un tiempo, hay una necesidad. Dios permite que nuestra fe comience a madurar. Y tal vez estamos en ese proceso. Tal vez estamos en ese proceso de que seguimos esperando que el esposo se convierta de verdad, que la esposa ya no regañe tanto, que la suegra no la sigamos metiendo, que los hijos sean obedientes. Esperamos que nuestros amigos se conviertan a Cristo. Seguimos clamando por ellos. ¿Cuándo siguen clamando por su familia inconversa? Pero queremos que sea ya. Pero Dios conoce el mejor tiempo. Dios lo llamó a usted y a mí en el tiempo perfecto. Reciba esta palabra de parte del Señor. Reciba esta palabra de parte del Señor. En el tiempo perfecto de Dios, lo que Dios prometió a su vida, Él lo cumplirá. La gloria sea para Él. Versículo 4 de Apocalipsis 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La persona abandona su amor por Cristo y permite que el mundo entre en su mente, los intereses del mundo, los deseos del mundo, la ideología del mundo, y toda su conducta le reconquista. El mundo está en pos de reconquistar su corazón. ¿Escuchó eso? El mundo está decidido. El mundo es la herramienta del diablo que la pone a su servicio para que usted sea reconquistado por el mundo. Por eso hay una lucha, por eso hay una guerra. Por eso usted no puede estar tranquilo cuando el pecado viene y toca su puerta. A ver, ¿cuántos saben que seremos tentados? A ver, una pregunta, ¿la tentación es pecado? El pecado es ceder a la tentación. Eso significa que seremos tentados cada vez, cada día. Sí, hermano, le tengo noticias. Es una lucha, pero dé gloria a Dios, porque el creador del cielo y de la tierra, nuestro Señor y nuestro Salvador, está de parte nuestra. Gloria al Señor. Si permitimos que el mundo comience a reconquistarnos, de forma automática nos ponemos en oposición, una posición abierta a Dios, a Cristo Jesús, y por tanto nos constituimos enemigos de Dios. ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios? Levante la mano. Dice el versículo 16 de Efesios. Deme un segundo aquí. Me regalan un instante, por favor. Sí,
Efesios 5:16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya en 2 oportunidades hoy les he dicho que me gustaría decirle que todo va bien, que es un tiempo lindo. Y repito que sería irresponsable de mi parte decirle eso. Más bien tengo que decirle que si usted está desaprovechando el tiempo, ojalá no suceda eso el año entrante. Que ojalá el año entrante usted esté totalmente decidido por servir a Dios, por caminar con Dios. Que este nuevo año le encuentre a usted haciendo así como quiere el Señor. Que este nuevo año le encuentre a usted con todo el fervor y el temor a Dios para caminar dignamente y ser testimonio vivo de lo que Dios hace en una vida. Que su vida sea un libro abierto para mostrarle al mundo que hay formas de vivir diferentes a Él, y que es una forma de vivir de santidad, de gloria a Dios, y que es un camino que nos lleva a la salvación y vida eterna. Que este nuevo año nos encuentre no perdiendo el tiempo, porque los tiempos son malos. Yo no necesito hablarle de los tiempos que estamos viviendo. Si hablamos desde el punto de vista social, esta sociedad, con todo el respeto que se merece, es un asco. Necesitamos ser luz, mis amados hermanos. Necesitamos ser sal de esta tierra. Necesitamos caminar como Dios quiere que caminemos, comportándonos como Dios quiere que nos comportemos. Que nuestro testimonio en casa, en el trabajo, afuera, con los amigos, donde quiera que estemos, sea el testimonio de hombres y mujeres valerosos en las manos de Dios. Hombres y mujeres, herramientas en las manos de Dios para salvar almas que vengan a adorarle eternamente. Ustedes y yo necesitamos caminar siendo realmente entendidos de los tiempos que vivimos. El siguiente versículo, Efesios 5:17, dice: por tanto no seáis insensatos. ¿Sabe? Esa palabra es ofensiva. ¿Sabe qué significa la palabra insensato? ¿Perdón? Sinceso es es un buen término en el español, pero cuando vamos al original, estúpidos. Por tanto no seáis estúpidos, dice el Señor, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y mi amado hermano, entonces, después de haberle dicho esta bonita frase, quiero recordarles el consejo de Dios para nosotros hoy. Y dice así la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Wow, eso como que es para temblar. Estamos frente al juez de jueces. Y mire la ternura de mi Señor. Por favor, piensen en la ternura del Señor cuando nos dice esto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Sí. Yo creo que ahí calificamos todos, porque ese sí condiciona. Si has pecado, ¿cuántos de aquí han pecado? Confiesen, pecadores. Ok. Sí. Vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esa es la ternura de mi Dios. Ese es el Dios que yo tengo. Yo no sé si usted así lo entiende, pero Él conoce su corazón. Él sabe que usted es un pecador, una pecadora. Él sabe todo lo de su vida. Sin embargo, su propósito es emblanquecer todos nuestros pecados. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, yo los convertiré, dice el Señor, de color. Ya no serán rojos vulgares, ahora serán blancos como la lana.
Blancura significa pureza y santidad. Es el propósito de Dios para su vida. Que hoy usted entregue toda carga, todo pecado, todo peso en su vida, porque Dios quiere convertirlo en algo blanco, puro, como la nieve. Dios tiene el deseo de cambiar muchas cosas en su vida. Y creo que esta palabra es recurrente para que comencemos el año caminando como es digno del Señor. ¿Cuántos de ustedes anhelan eso? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Esta mañana hablaba con un hermano y decía: hermano, ¿en qué va a servir en la iglesia? Y todavía es importante que cada uno de nosotros, mire, le voy a dar un tips. Cuando usted sienta que debe servir al Señor en la iglesia, solo fíjese donde hay una necesidad. Y ahí donde hay una necesidad, ahí Dios le está diciendo: a esto te he llamado. No importa si este es tu llamado final. Aquí hay hermanos que se pelean por lavar el baño de la iglesia. Le aseguro que es así. Hay una hermana que dice: no, eso me lo dejan a mí, nadie me los toca. Y lo ve como un privilegio, lo ve como una gran bendición, lo ve como algo honorífico, porque no lo está haciendo para los hombres, lo está haciendo para Dios. Usted y yo, mis amados hermanos, en lo que nos toque, sirvamos. A mí me ha tocado estar aquí, gloria a Dios, pero también he estado sentado en las sillas, también he barrido, también he cargado, también me he roto las uñas, me he reventado los dedos cargando mesas, también he tenido que cargar los instrumentos, también he tenido que barrer, trapear, cuidar los niños y cocinarles. Todo eso también lo he hecho yo. No se me quita nada. Y el día que algún hermano tenga de parte del Señor esa palabra para bendecirnos, yo no soy de los que voy a negarle el paso a nadie. Dios me libre de eso. Anhelen en sus corazones servir a Dios, sea allá, sea aquí, sea en la cafetería, sea donde sea. Que este nuevo año nos halle o nos encuentre a cuentas con Dios, listos y dispuestos para la obra a la cual nos ha llamado. Amén. ¿Les importaría ponerse en pie y terminamos orando?